Hola chicos, el día de hoy vamos a evaluar un tema muy interesante dentro de las matemáticas, las funciones polinomiales. Somos de IKEAM y nos presentamos Alex, Maribel, Emily, Maite, Jordan y Elian. Tranquilos, no se asusten, porque aunque suene complicado, veremos que las funciones polinomiales pueden ser más amigables de lo que parecen. Así que prepárate para este recorrido matemático y acompáñanos en este video. Su definición y estructura. Una función polinomial es una expresión algebraica formada por la suma de varios términos que contiene una variable elevada a exponentes enteros positivos. Su fórmula general de una función polinomial está formada por varios términos, como se ve aquí, que tienen coeficientes y una variable elevada a diferentes exponentes, donde x es la variable, a son los coeficientes y n es el grado del polinomio. Para que una expresión sea polinomial debe cumplir las siguientes condiciones, donde n mayor o igual a 0 significa que el exponente de la variable debe ser 0 o un número positivo, donde n pertenece a números enteros, es decir, los exponentes no pueden ser fracciones ni decimales, y donde a sub n, lo que significa que el coeficiente del término con mayor exponente no puede ser 0, porque el término desaparece y el grado del polinomio cambia. Una función polinomial de grado n está compuesta por la suma de uno o varios términos, donde cada uno tiene un coeficiente, que quiere decir un número real, y la variable x elevado a un exponente. Voy a mencionar algunas de sus propiedades básicas. Para que una expresión sea considerada una función polinomial, debe cumplir con lo siguiente. Primero, exponentes enteros y no negativos. El exponente más alto, que es n, que define el grado, y todos los demás exponentes de la x deben ser números enteros y mayores o iguales a 0. No pueden ser fracciones ni números negativos. Tercero, coeficientes reales. Los números que multiplican a las x deben ser números reales. Cuarto, coeficiente principal distinto de 0. El coeficiente que acompaña a la x con el exponente más grande no puede ser 0, ya que de lo contrario el grado de la función cambiaría. Quinto, término independiente. Es el término que no tiene la variable x, que quiere decir donde x está elevada a la 0. Se le llama así porque su valor no depende de x. Sexto, sin divisiones de polinomios. Una función polinomial no tiene divisiones entre expresiones que contengan la variable. Si existe una división de este tipo, se trata de una función racional. Séptimo, ceros o raíces. Los ceros de la función no son los valores de x que hacen que f de x sea igual a 0. F de x igual a 0, perdón. Estos puntos coinciden gráficamente con la intersección de la curva con el eje x. Octavo, número máximo de ceros. Una función de grado n tiene como máximo una cantidad de ceros igual a su grado. Por ejemplo, una función de grado 3 tendría a lo mucho 3 ceros. Siguiente, clasificación por grado. El grado de la función lo determina el mayor exponente de la variable x. Según este valor se puede clasificar principalmente en: primero, grado 0, función constante. Es aquella donde no aparece la variable x visiblemente, como por ejemplo f de x igual a 2. Se considera de grado 0 porque es equivalente a tener x a la 0, elevado a la 0. Segundo, grado 1, función lineal. El exponente más grande de la x es 1. Un ejemplo sería f de x igual a 2x más 1. Tercero, grado 2, función cuadrática. El exponente más alto de la variable es 2. Cuarto, grado 3, función cúbica. El exponente más alto de la función es 3. Existen grados superiores, grado 4, grado 5, entre otros, siempre y cuando el exponente sea un número entero positivo.
En relación con los conceptos de dominio, rango y continuidad en las funciones polinomiales, los fragmentos proporcionados ofrecen lo siguiente. Primero, dominio. Aunque las fuentes no utilizan explícitamente la palabra dominio, indica que una función polinomial está definida por coeficientes que son números reales y variables x, elevado a un exponente de enteros no negativos. Rango. La función no menciona el rango de las funciones polinomiales. El contenido se enfoca primordialmente en la estructura de la función, su grado y la obtención de sus ceros o raíces. Esto quiere decir los puntos donde la función cruza el eje X. Continuidad en los reales. Los fragmentos no definen ni nombran formalmente el concepto de continuidad. Sin embargo, se refiere a repetidamente a la representación gráfica de la función polinomial como una curva. Voy a mencionar algunos de los ejemplos que son funciones polinomiales simples. Al resolver el producto notable se obtiene que x elevado al cuadrado menos 4 es una función polinomial de grado 2 porque su exponente más alto es un entero positivo y sus coeficientes son números reales. Segundo ejemplo. Es una función polinomial de grado 4, aunque los términos no están ordenados, todos los exponentes son enteros positivos. Tercero, se clasifica como una función lineal porque sigue siendo un polinomio de grado 1, cuarto o quinto. Se conoce como una función constante, ya que es un polinomio de grado 0 porque se puede expresar como 2x elevado a la 0, donde x elevado a la 0 es igual a 1. Voy a mencionar un ejemplo que no es polinomial, porque representa una división de polinomios. Este tipo de expresiones se clasifican como funciones racionales, como lo mencioné en las propiedades básicas. Los ceros de un polinomio son soluciones de la ecuación f de x que es igual a 0 representando el polinomio. En otras palabras, son las intersecciones que están en el eje x de la gráfica. En este caso haremos poder conocer cuáles son los ceros en la gráfica. En este caso nuestros ceros es nuestro cero es menos 4, x es igual a menos 4, a 0, a 3 y 7. Dándonos así como resultado de que nuestros ceros en esta gráfica es x es igual a menos 4, 0, 3 y 7. Nuestros métodos para poder encontrar los ceros tenemos primero el factor común, la factorización, la regla de Ruffini, la fórmula general. Vamos a ocupar el factor común para resolver un ejercicio. Vamos a despejar nuestro factor común, que en este caso es la x, que sería x, abro paréntesis, x menos 5, cierro, dándome igual a 0. En este caso la primera x de nosotros va a dar directamente a 0 y la segunda, que es x menos 5, es igual a 0, nos da a x es igual a 5 en positivo. Para evaluar el comportamiento de nuestra función polinomial tenemos que usar esta tablita. Aquí tenemos 4 formas diferentes. En primer lugar tenemos que ver si n, el valor del grado de nuestra función polinomial, es par o es impar. Si n es par, tenemos estos dos casos, dependiendo si el coeficiente principal, el numerito que acompaña a x de mayor exponente, es positivo o negativo. Pero si es que n es impar, tenemos estos dos casos, dependiendo si el coeficiente principal es mayor que 0, positivo o negativo. Vamos a imaginar que estamos evaluando, que vamos a graficar la función que igual a 2x al cuadrado más 5x más 4,
yo me voy a olvidar del término independiente y también del término lineal para quedarme con el término principal, que el término principal es 2x al cuadrado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y una pequeña dinámica diferente. Entonces, siempre vemos si es que n es par o n es impar. En este caso vamos a pensar y vamos a trabajar con una función polinomial de grado par. En este caso, significa que, o sea, tiene pareja y cosas así, ¿ya? Entonces, si tiene pareja y es positivo, quiere decir que es feliz. Y en esta, si es negativo, quiere decir que tiene una carita. Entonces, si tiene pareja y es positivo, tiene una carita feliz. Y si en esta tiene pareja y es una persona negativa, o sea que viven peleando, tienen muchos problemas y esas cosas, quiere decir que tiene una carita triste. Y aquí vamos a trabajar con la función polinomial de grado impar. Como ven las gráficas, trabajamos aquí en el positivo con esto, así. En el negativo, vuelta viene así. Entonces, vamos a poner la dinámica de antes. Como en este es par, o sea, trabajamos con pareja. ¿Ya? Dimos a entender que esto es una carita feliz y esto es una carita triste. Aquí, como es impar, no lleva pareja, no lleva nada de eso. Entonces vamos a suponer que es un gusanito, pero solitario. ¿Ya? Eso quiere decir que no está ni feliz ni triste. Entonces, trabajamos así. Que empezamos con el gusanito que va, como es un gusanito positivo, quiere decir que va de triste y sigue feliz. Aquí en el negativo, el gusanito empieza feliz, o sea, positivo, y termina en triste, o sea, en algo negativo. Bueno, yo voy a presentar acerca de la función sobre cómo graficar una función polinomial. Primero tenemos que tener en cuenta que para hacer un gráfico de una función polinomial tiene que ser una línea continua, como vemos aquí. Aquí podemos ver que este gráfico de aquí no es, por lo que es continuo hasta aquí, pero aquí se separa y luego sigue por acá. Aquí también podemos ver que esto no parece que es, pero no llega a ser, ya que en la parte de aquí es continua, pero aquí se forma en una parte en forma de L. Y los pasos para graficar el primer paso es determinar el comportamiento de la función. Eso quiere decir que si el grado de la función es par, los puntos de la gráfica van a ir hacia arriba. Y si los puntos del grado es impar, todo lo demás es opuesto. Como segundo punto tenemos que encontrar los ceros en la intersección en el eje Y. ¿Qué significa encontrar ceros? Significa que los ceros de una función son los valores donde x vale 0, es decir, que se encuentra en la intersección de la eje X. Como tercer punto tenemos encontrar el signo con puntos de prueba. Esto quiere decir que primero se debe tabular los puntos X para poder encontrar los puntos en eje Y. Bueno, como cuarto punto es graficar, entonces vamos a graficar en la parte de acá. Aquí dice que grafiquemos Y es igual a X al cubo menos 2X al cuadrado menos 3X. Como el primer punto es el comportamiento, vamos a lo siguiente. Sacamos de aquí Y es igual al X al cubo, que también es igual a n por X a la n. Entonces primero tenemos que sacar el grado, que el grado en la parte de acá arriba vemos que es 3, entonces n es impar. Y entonces podemos decir que también el coeficiente a n es mayor que 0. Entonces podemos deducir que la gráfica va a ser similar a este aquí así.
Como segundo punto tenemos que encontrar los ceros, que ponemos y es igual a 0. Utilizamos esta función, entonces y igualamos a 0. Y aquí podemos ver que x queda 0 es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. Aquí lo que tenemos que hacer es factorizar para poder encontrar los puntos. Entonces factorizamos y nos queda x por x al cuadrado menos 2x menos 3. Y aquí utilizamos el método de aspas, que sacamos aquí x y nos salió que x menos 3 y x más 1. Entonces colocamos acá abajo, entonces x es igual a 0 es igual a x por x menos 3 por x más 1. Entonces para poder hallar los puntos igualamos todo esto tiene que ser 0, entonces x es igual a 0 y hasta los puntos 0, punto 0. Aquí también tenemos que igualar x menos 3 a 0, entonces nos quedaría x es igual a 3, entonces nos quedaría 3,0. Y acá también tenemos que igualar este a 0, entonces nos quedaría x más 1 es igual a 0, donde x es igual a menos 1, entonces menos 1,0. Y esto los colocamos en la tabla, como podemos ver aquí, aquí y aquí. El paso 3 es encontrar los signos el signo con puntos de prueba. Entonces aquí tabulamos, hacemos la tabla y cogemos puntos en x, puntos cualquiera. Yo elegí el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces para encontrar estos puntos, para hallar y, utilizamos y es igual a x por x menos 3 por x más 1 y simplificamos o sustituimos las x. Entonces aquí nos quedaría por menos 3 sería menos 3 menos 6 por menos 2 y el resultado nos daría menos 36 y colocamos. Y como tenemos que seguir hallando los puntos, entonces seguimos, que es menos 2, entonces sería y es igual a, ya todo resuelto, sería menos 2 por menos 5 por menos 1, que nos daría menos 10. Y seguimos con el 1, que sería y es igual a 1 por menos 2 por 2, que nos quedaría menos 4. Aquí utilizamos el 2, sería y es igual a 2 por menos 1 por 3, que nos quedaría y es igual a menos 6. Y por último tenemos el 4, que sería y es igual a menos 4 por 1 por 5, entonces nos quedaría y es igual a 20. Bueno, ahora lo que nos falta hacer es colocar los puntos en la gráfica. Entonces sería en x menos 3 y en y menos 36, que es todo para abajo. Menos 2, menos 10 sería más o menos por aquí. Menos 1, 0 sería aquí. En el punto 0, 0 sería aquí. El 1 menos 4. 1 menos 4 sería aquí. El 2 menos 6. 2 menos 6 sería por aquí. Y el 3, 0 sería aquí. Y el último, que sería el 4, 20 por arriba, más o menos por acá. Entonces el último paso sería unir las líneas. Sería así. Sí.
así. Entonces podemos deducir que el comportamiento está bien porque nos salió casi similar a lo que decía aquí. Y eso es todo. Bueno muchachos, en este caso, como síntesis de todo este tema, vamos a evaluar un ejercicio completo de lo que son las funciones polinomiales. Aquí tenemos un ejercicio de f de x que es igual a x al cubo menos 2x cuadrado menos 3x. Para ello, los pasos que vamos a evaluar son 6, todos los que hemos visto en el transcurso de este curso, que es el grado, el dominio, el comportamiento, encontrar los ceros, ubicar los ceros y comprobar con lo que es la aplicación de GeoGebra. Identificamos primero el grado de la función, que en este caso evaluamos el coeficiente con el mayor exponente. Tenemos un x al cubo, un x cuadrado y un x a la 1. En este caso, x al cubo es nuestro mayor, por eso decimos que nuestra función es de grado 3, porque nuestro exponente es mayor. Igualmente identificamos si es una función polinomial, por lo cual tenemos nuestras condiciones, que en este caso n es mayor o igual a 0, que sí nos cumple, y que n pertenece a todos los números enteros. Entonces también nos cumple si es una función polinomial de grado 3. Ahora evaluamos lo que es el dominio. No tenemos ninguna restricción, que quiere decir no hay divisiones ni raíces. Por eso podemos definir que el dominio es todos los reales. Su comportamiento, esto es bastante importante. Evaluamos el coeficiente de grado, que es x al cubo, que vamos a compararlo con el coeficiente elevado para su exponente. En este caso, n va a ser impar. Tenemos que recordar los demás pasos. N es impar en su exponente. El coeficiente es mayor a 0. En este caso tenemos un 1, es mayor a 0 y es positivo. Por ello vamos a tener más o menos un comportamiento como lo evaluamos en los 4 ejercicios anteriores. Vamos a tener un comportamiento parecido a esto, positivo. Ahora, evaluado el comportamiento que va a tener nuestra gráfica, tenemos que encontrar los ceros en nuestra función. Por ello igualamos la función y es igual a x al cubo menos 2x cuadrado menos 3x. Así decimos que y es igual a 0. Como decimos que y es igual a 0, x al cubo menos 2x cuadrado menos 3x, ¿cómo podemos resolver esto? Con un factor común. Para ello, 0 es igual, realizamos el factor común y nos encontramos con esto. Esto podemos resolverlo con un método bastante conocido, que es el método de aspas. Aquí realizamos el método de aspas. Con el método de aspas tenemos este resultado, xx. Entonces un número que nos multiplicamos de menos 3 y sumado los de menos 1, igualamos menos 3 y más 1. Realizamos nuestras aspas y separamos en los cuadros para poder encontrar los ceros. Primerito, tenemos que x es igual a 0. Para ello tenemos, el resultado sería así: x menos 3 y x más 1. Por ello, aquí evaluamos el segundo, que es x menos 3 es igual a 0. El otro, que es x más 1, que es igual a 0. Ordenamos, nos sale x es igual a 3, positivo, y x es igual a menos 1. Entonces aquí tenemos nuestros ceros. Ahora entonces encontramos nuestros ceros, sabiendo que en x se va a representar 0, 3 y menos 1. Esto nos va a permitir tabular y ubicar nuestros ceros en la gráfica y al final comprobar con GeoGebra. Por ello, analizamos nuestros ceros en la gráfica, que es 0, 0, 3 y 0. Está aquí, y menos 1 y 0.
Estos son nuestros primeros puntos importantes para poder evaluarlos. Ahora los datos con los que vamos a tabularlos son -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y aquí nos encontramos con el -1 medio. En todo este espacio puede ocurrir algo bastante interesante, entonces por eso es importante plantear ese punto. Evaluamos -1 medio también y para resumir los datos, esto ya está resuelto, lo he resuelto yo. Evaluando nuestro análisis de la tabla de la tabulación, ponemos todos los puntos y graficamos manualmente. Esto va a ser nuestro pequeño boceto para al final comprobarlo con GeoGebra. Siempre es importante que sepamos graficar primero, luego lo comprobamos con GeoGebra, evaluando su comportamiento. La gráfica de GeoGebra la voy a dejar por aquí. Eso sería todo, muchachos, y estas son las funciones polinomiales.